Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Becerril Torres y les voy a hablar de los principales tratados que tiene México con América Latina y en todo caso con Asia. Y algunos datos más vamos a ir tratando más adelante. Y entonces comenzamos con esto. Y finalmente tenemos el TLC Centroamérica, que también es conocido como el Tratado de Libre Comercio Único. Este consta de diferentes partes como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Este tratado prefiere el azúcar, que por ejemplo hacia México se mueve por la producción de algunos productos, valga la redundancia, que se mueven en Estados Unidos, pero utilizan esta materia prima en materia gigante. O sea, se le llegó a llamar el Tratado del Azúcar por eso mismo. Tenemos también el papel y los conductores eléctricos. En este caso, el productor de conductores eléctricos es Costa Rica, que tiene esa división. O sea, existen ahí algunas empresas que generan esta parte. Tenemos también el TLC con Chile, que entra en vigor en 1999 y es 99% bilateral y superliberalizado. O sea, son mínimos aranceles al 99% de los productos. Es un tratado muy abierto de entrada y salida. Entre los productos que Chile manda a México son productos forestales, muebles, fertilizantes y cobre. Una de las industrias más fuertes que tenemos que existen en Chile son el cobre y los productos forestales, cabe mencionarlo. También en este caso de México a Chile, de nuevo aparecen los productos de manufactura, que son equipos eléctricos, electrónicos, vehículos y maquinaria. Todo es manufacturado en México y de ahí se mueve hacia las diferentes economías. Bueno, tenemos entonces también el TLC G3, que en un inicio era compuesto por Colombia, Venezuela y México. Venezuela decidió salir en 2006. Las razones creo que todas las podemos imaginar, ¿no? Este entró en vigor en 1995 y hubo una actualización de términos ya en 2011, es decir, ya es un tratado maduro entre las naciones. Ya no es una primera negociación, sino ya en base a lo que se había tratado, se llegó a nuevas especificaciones. Podríamos decir que Colombia está menos beneficiado porque sus exportaciones son materias primas y no es un tratado que le genere tanta riqueza a ellos como país. En cambio a México, es importante mencionar esto, de México a Colombia son productos terminados. Esto también tiene que ver con la naturaleza del tratado. Tenemos aquí el TLC Perú, que entra en vigor en el 2012. De este no existe tanta información por la naturaleza, o sea, no ha habido tanto movimiento. Pero tenemos los datos de que se exporta de Perú hacia México gas natural, estaño, propano y productos de ese tipo. De México de nuevo volvemos a la manufactura, pero no ha habido no hay tanta información al respecto. Por otro lado tenemos el TLC con Uruguay. Este entra en vigor en el 2004 y libera el 94% de los productos de aranceles. Pero no fue funcional. ¿Por qué? Porque no ha existido un verdadero flujo entre ambos países. Ni siquiera así como salida de efectivo de México. O sea, no ha habido un intercambio económico porque no se han dado las condiciones ni se le ha dado la seriedad por ambos países y se han ido complicando las cosas. Pero bueno, las cosas que se mueven es de Uruguay a México, madera, tenemos preparados de alimentos y productos primarios. Directamente, por ejemplo también aquí podríamos decir que pieles, pero son más materias primas. De México a Uruguay tenemos todas las cuestiones de manufactura de nuevo. Todo lo manufacturado, pantallas, automóviles, pero de esa índole que llega a México.
Bueno, tenemos el TLC con Israel que entra en vigor en el 2000. Este pretendía liberar el 99% del comercio exterior, pero enfocado a la agricultura. ¿Para qué? Para poder importar y exportar, y más que nada exportar productos de la agricultura hacia allá. Pero no se ha ocupado de forma correcta. Hemos tenido problemas y crisis con cuestiones del aguacate, que son productos naturales perecederos que no se ha encontrado una salida correcta o adecuada, llegando al punto de que se tengan que quedar en el país, siendo que, por ejemplo, con Israel no se generaría tanto problema el moverlo, tal vez las distancias, pero al parecer todo bien ahí. De Israel, por su parte, entonces tenemos los productos terminados. Por lo regular consumimos más de ellos que ellos a nosotros. ¿Por qué? Porque estos productos terminados son tecnológicos, son productos relacionados con redes, tecnología y también, por otro lado, semillas, ya que es una zona que ha trabajado mucho para mejorar esa parte. Dentro del ala asiática tenemos entonces a Japón, que, bueno, en primer punto es el primero y me parece que único tratado de libre comercio, y fue con ellos. Este entra en vigor en el 2005 y, como mencioné, fue el primero. Han existido otro tipo de arreglos comerciales, pero no tratados. En este caso tenemos el 98% de la liberación arancelaria enfocada directamente al sector industrial, pero en el caso de ese país tenemos una importación mayor que la exportación, es decir, nosotros consumimos más de ellos que ellos de nosotros, siendo un escape de efectivo. En este caso tenemos tecnología que exportamos de ellos que claramente es de valor superior. Entonces, de México a Japón tenemos carne de cerdo, bebidas alcohólicas y algunas materias que se extraen del subsuelo y agroindustrial. Pero, como menciono, o sea, es mayor el valor de lo que se trae a México que de lo que se lleva hacia Japón. Bueno, primordialmente, como uno de los tratados más importantes en México, tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este entra en vigor en 1994 y cuenta como socios comerciales dentro del mismo con México, Canadá y Estados Unidos. Como todo tratado, pretendía la eliminación de los aranceles, la integración de los comercios y el proceso sencillo en la importación. Idealmente es todo eso, ¿no? Pero también tenemos el petróleo, bienes y autos usados. Esto es algo muy, muy raro, ¿no? O sea, autos usados, por ejemplo, de Estados Unidos hacia México. Es algo que no está no es algo tan común en un tratado. En este caso tenemos como salida de México los vehículos, autopartes, pantallas y productos de manufactura. Esto es importante mencionarlo, la manufactura. Al final vamos a hablar de lo mismo, de ese aspecto, pero es importante verlo. En la entrada hacia México tenemos productos terminados y tecnología. En este caso, ¿como qué tipo de productos? Maquinaria, tenemos también algún tipo de flujo de capital también, entre otras cosas. Este es de los más importantes, cabe mencionar. Estoy seguro de que esto no es propiamente América Latina, pero uno de los puntos importantes para mencionar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es la importancia que tiene México como un puente para poder entrar a las diferentes economías, ya que este es un país que tiene muchos tratados comerciales con diferentes países y al producirse aquí los objetos generan una entrada más fácil hacia esa economía y hacia América Latina en algunos casos. Bueno, entonces mi recomendación para promover las exportaciones de las empresas, podríamos mencionar en que se promuevan, pero de empresas meramente nacionales. O sea, sí atraer la inversión extranjera a México, porque es muy importante, genera crecimiento, pero en la cadena de valor podríamos decir que mucho de lo que se genera escapa.
como ya lo vimos en todos los tratados de libre comercio, existe un montón de flujo de efectivo a través de productos como lo son, los automóviles, las pantallas, los productos de ensamblaje aquí. Llegan los productos, aquí en México se reciben, se tiene contacto, por ejemplo, con Costa Rica, se terminan de comprar algunas cosas, pero el detalle es que llegan empresas, se establecen en México, sí generan empleos, pero las ganancias se escapan. En este caso sería bueno el poder trabajar con empresas nacionales, promover su incursión en las cadenas de valor, tal vez no directamente comenzar a ensamblar automóviles o ensamblar pantallas, pero comenzar a trabajar con la importación de productos que entren en estas cadenas para que a su vez entonces el valor y las ganancias permanezcan en México en lugar de escapar, porque sí generan empleos, sí generan todo, pero al final las ganancias de los procesos terminan saliendo del país. Esos son los detalles que tenemos que ir mejorando como país. Además de eso, como mencioné en el Tratado de Libre Comercio, que se supone es el primer socio comercial con México, tenemos un sometimiento, vaya. ¿Por qué? Porque si yo, persona de México, decido comprar productos al extranjero, la paridad de moneda no me permite el que yo lo realice. En cambio, de allá para acá pueden hacer muchas compras. De cierta forma, eso permite un flujo mayor de efectivo, y nuestros productos, al ser perecederos, al no generar algo que sea tan fácil para el consumidor promedio comprarlo, no se generan esos flujos de efectivo. Por ese lado tenemos esa cuestión. Esa sería mi recomendación: comenzar a trabajar primero con ir fortaleciendo nuestras relaciones económicas, pero también a la par el empezar a trabajar con las empresas que van a generar esos flujos de efectivo, preparar a nuestras pequeñas y medianas empresas que ya estén en miras a poder salir, generar asesorías mayores, tratar de aperturar esa parte para poder generar ese intercambio estable entre los diferentes países. Podríamos también mencionar que para desarrollar la inversión extranjera, ya sea en México o de México al exterior, por un lado sí es empezar a preparar a nuestras empresas para poder ir más allá de nuestro mercado. Sí, me parece muy importante la parte que menciona y el enfoque de la materia, ¿no? Justo este enfoque hacia América Latina. ¿Por qué? Por la paridad de moneda, por la forma en la que se resuelven los sistemas judiciales, que son más parecidos que el sistema anglosajón. Y en cambio, para generar inversión extranjera en México sería bueno el continuar tal vez con las manufactureras, pero negociar la parte de que los puestos donde se genere más flujo de efectivo puedan empezar a entrar nuestros connacionales, y no solo llegar, instalarse, traer gente para las direcciones, para el área de diseño, para el área importante de los procesos, y tan solo contratar obreros, porque eso es lo que está pasando actualmente. Llegan, se instalan y traen a todo su equipo del extranjero. Agradezco mucho su atención y espero la información haya sido de su agrado. Muchas gracias. Hasta luego.